Y es por eso que el Señor, y esto es bien importante también, y por eso la importancia de yo soy Jesús. El Señor no se manifiesta como yo soy Jehová, o se acuerdan aquellas veces que el Señor se presentaba, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Ujú. Me estoy mostrando como Dios, pero ahora te voy a decir que sí soy Dios, pero que soy Jesús. No soy Yahvé, no soy Jehová, no soy Adonai, no soy Elohim, no soy ninguno, no soy Ja tampoco. Yo soy Jesús. Es una forma muy importante. Las palabras son muy pequeñas, las palabras son muy simples, pero maravillosas. Y de hecho concuerdan mucho con quién era Saulo y el Señor le está hablando directamente a esta persona que en algún momento trató de buscar a Dios, pero se perdió tanto en la ley y en el derecho y en el celo sobre todo, que se perdió totalmente. Y entonces Jesús, ese ser, porque no era un hombre en ese momento, un hombre cualquiera, ese ser maravilloso, con ese resplandor divino, con esa gloria excelsa, presentándose yo soy Jesús y lo empieza a acusar. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Otra razón por la cual el Señor Jesús podría decir a mí me estás persiguiendo es porque sus siervos y sus testigos son representantes de él. Lo representaban a él. A mí me estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí lo, lo compara a un animal. Coces quiere decir patadas. Tú estás dando patadas contra el aguijón que estás sintiendo. No puedes hacer nada contra el aguijón porque el aguijón sigue ahí molestándote, pero tú estás dando coces, tú estás dando patadas contra el aguijón que te molesta. ¿Y cuál es el aguijón que te molesta? Es la verdad de Dios, ¿no? Que Dios está utilizando este nuevo movimiento o este movimiento perfecto, el cual en ese entonces, versículo 2, le llamaban el camino o camino, ni siquiera tenía artículo, solo le llamaban artículo. Y ahí era donde caminaba Dios y Saulo sentía amenazada su religión, sentía amenazada su confianza, llamémosle su fe en la ley, su fe en la ley de Moisés, Todo lo que él había creído. en todo lo que él había creído, todo lo que él había construido. Y viene esta revelación y en un instante, con unas poquísimas palabras, ¿qué pasó? Todo se derrumbó. Eso es muy importante. Sí. Todo se derrumbó. Yo soy Dios a quien tú has estado buscando, pero en realidad mi nombre es Jesús. Y es a través de mí, a través de Jesús de Nazaret, quien Dios se reveló al mundo. Como dice el escritor de Hebreos en el primer capítulo, en los primeros versículos, Dios nos habló de muchas formas a través de los padres por medio de los profetas. Y en aquel entonces nos habló de muchas formas, pero ahora, en los últimos tiempos, en el tiempo final, nos ha hablado a través del Hijo. Es a través del Hijo quien ha hablado Dios. Es a eso a lo que se refiere. No quiere decir yo soy un nuevo Dios o yo soy el verdadero Dios. Jesús es el revelador, el que trae el mensaje de Dios directo. Es por quien Dios o por medio de él quien Dios se ha manifestado al mundo. Y por supuesto, él es su revelación perfecta, porque después de él ya no vendrá alguien más o alguien mejor a revelar al Padre. Él es la revelación perfecta de Dios. Entonces se presenta con la gloria de Dios, se presenta con el nombre de Dios, pero le dice, yo soy Jesús. Yo soy el carpintero al que despreciaste, que por cierto, esa es otra causa. Su aristocracia, su abolengo, su cultura. No lo iba a hacer confiar y creer en lo que un carpintero había dicho, ¿no? Sería ilógico para él.
Pero es hasta entonces donde se da cuenta que este carpintero, a quien había menospreciado tanto y que de seguro lo había blasfemado más de varias veces, verdaderamente era Dios. Y Dios se estaba presentando a través de él. Y este que era Dios lo estaba acusando. Que es el principio fundamental de la conversión, por cierto. El principio fundamental de la conversión tiene que ver con la acusación. Estamos acusados. No somos perfectos, no somos buenos. De hecho, la acusación es tan grave que tiene Dios con respecto a todos los seres humanos, que dice el capítulo 8 de Génesis: todo hombre desde su juventud, su corazón se inclina a lo malo. Desde su juventud, su corazón se inclina a lo malo. De hecho, esa fue parte de la sentencia del diluvio. Por eso es que el hombre entonces terminó viviendo lo más 120 años. Antes del diluvio vivían 600, 500, 800 años. Después, 120 años. ¿Precisamente por qué? Porque dice el Señor: no contenderá mi corazón para siempre con el hombre. Desde su juventud, el hombre busca lo malo. La acusación, esa es la primera parte de la conversión y no se nos puede olvidar. Somos culpables. Hemos pecado contra Dios. Le hemos rechazado. Aparte de que hemos pecado porque nos encanta el pecado, hemos pecado porque rechazamos a Dios, porque menospreciamos su bondad, su gracia y su salvación. Eso no se nos puede olvidar. Saulo entonces entendió que este mensaje de este carpintero en realidad era el mensaje de Dios y que él estaba persiguiendo a Dios a través de tratar de destruir y de arruinar ese mensaje. Es una acusación bastante grave. ¿Cuál era la sentencia de Saulo de Tarso? Les pregunto. ¿Cuál creen que era la sentencia? ¿Cuál era el pago? Él que conocía la ley, él que entendía todo lo de la ley, qué era lo que había dicho Moisés, qué era lo que habían dicho los sabios levitas y los sabios sacerdotes. Él conocía todas esas cosas, lo que había dicho el profeta David, él lo entendía. El Mesías era Jesús, verdaderamente, y él lo había menospreciado. Perdón, ¿alguien creo que iba a hablar? La muerte era lo que le tocaba. La muerte le tocaba, dice. La muerte, exacto. Sí, la sentencia era la muerte. La sentencia, lo que merecía era morir. De acuerdo con su ley, y obviamente estaba ahí delante del Señor. Lo único que le quedaba era la muerte. Es esa la razón. Es esa la razón por la cual el versículo siguiente es tan fácil, ¿no? Tan sencillo, pero es bien importante. Él en su mente, creo yo que ya no le quedaba defensa, creo yo que ya no le quedaba ningún resguardo. ¿Qué podía hacer? Él temblando y temeroso. Vean cómo lo escribe Lucas, ¿no? Es bien importante. Temblando y temeroso. Saulo de Tarso, el hombre valiente, el hombre caudillo, el hombre que quería defender su fe, ahora estaba temblando y temeroso. Completamente arruinado. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me queda por hacer? ¿Saben? Esa es la verdad del Evangelio, del mensaje del Evangelio, por cierto. Debido a que cuando nosotros le mostramos a las personas, y eso es muy importante, que el Espíritu Santo lo haga. Acuérdense que dice el Señor que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros somos utilizados por el Espíritu Santo y la idea es predicar el Evangelio y evangelizar a una persona, pues la idea es dejarlos con: ¿y qué puedo hacer ahora? ¿Y ahora qué me queda? Ese es el punto. Hasta ahí debemos llevar a las personas. Y es hasta ese punto donde llevó el Señor Jesús a Saulo de Tarso.
de una manera y de una forma terrible y gloriosa al mismo tiempo, es cierto. Y nosotros no vamos a evangelizar de la misma persona a las personas, pero el sentido del evangelismo siempre es igual, siempre es el mismo. Y el propósito del evangelismo siempre es el mismo. De hecho, es esa la razón por la cual el mensaje del pecado formalmente no puede alejarse de las iglesias. Una iglesia que deja de hablar del pecado, entonces deja de evangelizar completamente. No podemos venir a Cristo para que Él nos componga la vida, porque entonces estamos cambiando el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio lo vemos aquí bastante claro. El Señor está acusando a Saulo de Tarso. Y el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo al mundo es un mensaje de acusación. Acusa a Dios al mundo. Señala a Dios al mundo. Por todos sus errores, por todos sus pecados, por todo lo que ha hecho. Hasta el punto entonces que el hombre llegue a estar en esa condición de incapacidad. El hombre, el gran sabio, el gran conocedor, que siendo joven ya formó parte del Sanedrín, es decir, entre los principales de los judíos. Este hombre conocía muy bien, era muy buen político y era muy buen religioso. ¿Y ahora dónde está su religión? ¿En dónde está su conocimiento? ¿En dónde está su inteligencia? ¿En dónde están sus capacidades? En ningún lado. Todo fue destruido, todo fue arruinado. Y ese es el propósito del evangelista. Y ese es el propósito del evangelismo. Y ese es el propósito del Espíritu Santo cuando nosotros hablamos a otras personas. Entonces es un trabajo bastante grande y bastante importante, por cierto. Hay que saber hacerlo. Eso es hablando con respecto al evangelismo. Ahora sigamos con respecto a Saulo de Tarso. Dijo el Señor, ¿qué quiere? Dijo al Señor, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Que por cierto, versículo 7 desmiente la teoría que, si no estoy mal, les dije la semana pasada o la semana antepasada, que algunos dicen, bueno, Saulo de Tarso de plano tenía algún tumor cerebral y por eso veía alucinaciones y por eso le vino todo esto. Y eso sale en la televisión, por cierto. Pero acá vemos que los otros hombres oyeron la voz sin ver a Jesús, pero oyeron la voz. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que lleváronle por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Yo les pregunto, ¿por qué estuvo 3 días ahí sin ver? Es cierto, pero dice, no comió ni bebió nada. ¿Por qué será? No. Está difícil. Que estaba asustado, quedó tan asustado de lo que ocurrió. Toda su vida la tenía él ya muy bien trazada, me imagino que era muy fuerte de carácter y todo, y lo derrumbó el Señor. Eh, también pensando un poco en todas sus creencias que él traía del judaísmo y todo, tal vez él quiso decir, ahora voy a cambiar y peor si como algo que sea, que esté mal, no sé, pensando en que no quería él contaminarse por sus creencias, ¿verdad? Que lo podía contaminar lo que comiera. Exacto. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer el contexto? O sea, ¿por qué hicimos la explicación anterior? Y al ver el contexto de la vida de Saulo de Tarso, pues nos ilustra un poco más y mejor qué fue lo que sucedió acá. Saulo de Tarso, bueno, es muy extraño que el Señor le haya dejado, vete a Damasco, quédate ahí, y entonces te va a decir qué vas a hacer. Y el Señor esperó 3 días. ¿Y qué tal si no hubieran sido 3 días? ¿Qué tal si hubieran sido más días?
Si el Señor espera, si el Señor le dice a Ananías en 2 semanas, porque el Señor se aparece después a Ananías, uno de los creyentes que estaban ahí, y es él quien llega, ora por él, y entonces recibe otra vez la vista a Saulo y es bautizado. ¿Ya? Pero Ananías lo bautizó, pero ¿por qué lo deja esos 3 días? Ahí. Llama la atención y de seguro tiene que ver con el contexto, pero es ahí entonces donde entramos al versículo 20 de Gálatas. Versículo 20, capítulo 2 de Gálatas. Y entonces tenemos que unificar todo lo que Pablo, ahora sí ya siendo apóstol, nos habla en Gálatas. Pues Pablo nos habla abundantemente, lo estuvimos viendo estas últimas semanas, nos habla abundantemente de cómo él era y qué sentía y qué era lo que pensaba y cuál era la situación con los judaizantes. Y por eso revisamos la historia de Saulo de Tarso, lo que menciona él en Filipenses. Pero el versículo 20 entonces nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que por cierto, el pasaje de Filipenses es bueno que lo sigan leyendo, no sé si lo apuntaron, pero es bueno que lo sigan leyendo porque también Saulo nos habla de algo muy básico, muy elemental con respecto a su religión, con respecto a su cultura, con respecto a su herencia, con respecto a quién él era. Y lo que nos dice es, ese día yo morí. Ese día se acabó. Y de hecho esa es la razón por la cual él cambia su nombre. Ese día se acabó Saulo de Tarso. Al tener un encuentro con Jesucristo resucitado y glorificado, al ser acusado por el mismo Señor Jesucristo y estar completamente en sus manos y saber que había perseguido a Dios y que había blasfemado contra Dios y que había hecho blasfemar a otros, imagínense, póngase un rato en sus zapatos, en los zapatos de Saulo de Tarso, que era lo que pensaba en ese momento al chocar, al confrontarse, al darse cuenta que todo lo que había creído lo había creído mal. No era que lo que él creía estaba mal, la ley de Moisés era buena. Pero como él había tomado su celo, lo había hecho desestimar la verdadera salvación y al verdadero Dios que se manifestó a través de Cristo Jesús. Pero el Señor Jesús no le está confrontando con la doctrina del Evangelio, el Señor Jesús lo está confrontando con el pecado de perseguirlo, siendo él Dios. Y siendo él el Mesías. Yo soy el Mesías y tú me estás persiguiendo. ¿Qué quedaba para Saulo de Tarso? Acabamos de ver, bueno, ¿cuál era la sentencia? Él con su ley, con su conocimiento como gran doctor de la ley, ¿cuál era su sentencia? Morir. En ese momento tendría que haber sido ejecutado por Jesús, ¿no? Pero ¿qué le quedaba? Pensemos en esos 3 días cuando él estaba ahí meditando. El Señor Jesús no le dice, cree en mí, confía en mí, búscame. El Señor no le dice nada. Vete ahí, se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Nada más. ¿Y por qué lo dejó esos 3 días? Porque Saulo de Tarso, en ese entonces, en ese momento de su conversión, no le quedaba otra cosa más que decidir. La imagen y la revelación que había recibido era tan grande, tan majestuosa y tan clara, obviamente, que había un impasse en su vida. El hecho de que no pudiera ir a ningún lado no era simplemente porque estaba ciego. No podía comer porque él había encontrado algo en lo cual no podía seguir vivo como estaba antes. Ese fue el gran problema de Saulo de Tarso, el meditar, el darse cuenta que todo lo que había hecho, que todo lo que había construido, que todo lo que él era, no valía nada, no le sirvió de nada. Se enfrentó a la gloria de Dios, vamos a verlo así, viéndolo a él como judío, ¿no? Como un hebreo clásico,
Se enfrentó ante la gloria de Dios y aunque él se sentía completamente intachable, Dios de una vez lo acusó. A mí me estás persiguiendo. Me estás blasfemando, me estás insultando, a mí me estás persiguiendo. ¿Quieres matarme a mí? ¿O pretendes matarme a mí? ¿Se dan cuenta cómo la conversión no es cualquier cosa? Y eso que vemos, las palabras fueron rápidas. Todo pasó rápido. Fue un instante. Pero el momento de la conversión de Saulo de Tarso, él recibió la revelación de Jesucristo de tal manera que le hizo entender que su vida pasada ya no podía existir más. Esa es la revelación que recibió. Esa es la conclusión, mejor dicho, perdón, a la cual él tuvo que llegar. No podía convivir su religión y su vida pasada con lo que había acabado de ver. Lo cual nos hace entender cómo en un instante, simplemente cuando vemos la gloria de Dios y cuando el Señor nos habla, muchas cosas nuestras que pensamos o que pensábamos pueden ser destruidas. Todas esas partes son muy importantes. Todas esas partes son muy valiosas, pero sigamos. Entonces, en el proceso de la conversión, llamémosle así, aunque fue un proceso bastante corto, bastante sencillo, Saulo de Tarso se dio cuenta que él ya no podía vivir como antes y lo que entendió y lo que concluyó fue que Saulo debía morir, que Saulo estaba muerto. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos habla del concepto de yo ya estoy muerto, con Cristo estoy juntamente crucificado, no nos está hablando simplemente de un concepto teológico en el cual todos los creyentes morimos en Cristo, sino también está hablando de su conversión. Y está hablando de la conclusión a la cual él tuvo que llegar, siendo su conversión en la cual su vida tenía que ser diferente. Y que tenía ahora que vivir con la concepción de que Jesús era el Mesías, y no solamente el Mesías, sino verdaderamente era Dios. Y que todo eso echaba en tierra su religión, su cultura, su economía y todo lo que le había sido. Esa es la verdadera conversión. Y con esto no quiere decir que todos nosotros no tengamos una verdadera conversión, sino que debemos aprender de la verdadera conversión de Saulo. Porque hay muchos creyentes que no llegan hasta ese punto y que no llegan hasta esa conclusión. Es decir, ellos no dicen, todo lo que yo fui se acabó. Todo lo que yo era terminó. Todo lo que yo pensaba, todo eso se ha muerto. Y ese fue precisamente el gran problema de por qué vino la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan la Iglesia Católica? ¿Por qué surgió la Iglesia Católica? Porque muchos se unieron a la Iglesia cristiana, le voy a decir así, voy a tomar esa expresión, no quiero decir se convirtieron porque no se convirtieron, se unieron a la Iglesia cristiana porque el emperador la puso como la iglesia principal, la religión principal del imperio. Se unieron y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a traer sus dioses, o sea, convertidos no estaban. Se unieron a las iglesias, pero convertidos no estaban. No dejaron sus ídolos. No dejaron sus imágenes, no dejaron sus ideas, simplemente les cambiaron nombre. Y eso fue lo que vino procesándose más adelante a lo largo de los siglos, hasta que se convirtió la Iglesia Católica, que todavía existe hasta nuestros días. Gente sin conversión. Gente que siguen creyendo en idolatría, como era la cultura helénica, la cual Saulo de Tarso despreció por ser idólatra. Esa cultura, me refiero a la cultura helenista. ¿Y quiénes buscan la salvación por las obras? Que eso sí fue lo que abrazó Saulo de Tarso. Y dijo, no importa, incluso aunque mate a cualquiera que se rebele contra el Señor, contra Dios, pero yo estoy siguiendo mi celo, porque estoy haciendo buenas obras. Entonces, Saulo de Tarso es el perfecto representante de la humanidad perdida que trata de buscar a Dios en sus medios y en su forma. Puede ser a través de la idolatría, que Saulo de Tarso lo despreció, pero entonces tomó la ley de Moisés
Y pensó que allí había encontrado a Dios y de hecho no había encontrado a Dios para nada. Más bien estaba persiguiendo a Dios. Pero el mensaje siempre es el mismo. El mensaje de la conversión es primero acusación. Y ya no puedes seguir tu vida igual. Tu vida ya no es la misma. Al traer al Señor Jesucristo a nuestra vida, no estamos trayendo un concepto bonito, un concepto alegre, un concepto de felicidad. Cuando Jesús viene a nuestra vida, tiene que transformar nuestra vida, renovar nuestra vida y dirigir nuestra vida. O convertidos no estamos. Convertidos no somos. Es que yo solo me cambié de iglesia, entonces convertido no está. Es decir, que se haya cambiado de la iglesia mormona a la iglesia evangélica, que se haya cambiado de la iglesia católica a la iglesia evangélica, convertido no está. O como aquellos católicos que dicen, bueno, yo no creo en María, yo no creo en los santos, yo no creo en eso. Bueno, entonces no es católico. O sí es católico. Tratan por su religión. Eso es lo que hacía Saulo de Tarso. Tratan por su religión. ¿Se dan cuenta? Y todas las otras religiones y filosofías casi que las podemos meter en el mismo personaje, Saulo de Tarso, como era antes de su conversión. Tratando de buscar a Dios, tratando de alcanzar a Dios, tratando de hacer su propia justicia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el hombre trata de hacer su propia justicia, lo único que encuentra es ofensa hacia Dios. Se encuentra ofendiendo a Dios. Va a hacer lo malo ante Dios. O se va a cansar. O también se va a dar cuenta, así como la acusación que vimos la semana pasada, se va a dar cuenta que es imposible. No podemos hacer todas estas cosas de la ley, no podemos sobrellevar todas estas cosas, no podemos combatir contra nuestra propia carne. Por ende es imposible que encontremos la salvación a través de las obras, porque no podemos hacer obras de justicia suficientes que nos justifiquen ante Dios. Ese es el conflicto. Saulo de Tarso es el personaje perfecto que nos habla sobre la idolatría, que nos habla sobre la búsqueda de Dios, que nos habla sobre la salvación por las buenas obras, que prácticamente todas las religiones tienen. Los mormones creen que se van a salvar por buenas obras. Los testigos de Jehová creen, llamémosle así, buscan la salvación por las buenas obras. No digamos los católicos. Los que creen en el Islam es la misma cosa. Tienen que hacer, tienen que servir, tienen que someterse. Islam significa sometimiento. Tienen que someterse a lo que dice Alá, ¿no? Y a lo que dicen los profetas. Por eso es que terminan matándose y no les importa, por su celo religioso. Pero siempre el celo y siempre la religión, y no digamos la idolatría también, siempre nos va a llevar a ofender a Dios. O de todas maneras seguimos ofendiendo a Dios. Cuando nos encontramos con Dios, entonces Dios simplemente nos acusa, como sucedió con Saulo de Tarso. Y lo que entendió Saulo de Tarso en ese entonces, en ese instante, fue, yo ya no puedo seguir igual. Todo esto que yo era se acabó. Todo esto que yo era se derrumbó. Todo esto que yo era quedó arruinado totalmente por la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así que su concepto de yo estoy muerto no era un concepto nada más teológico, que es cierto que en Cristo Jesús todos los creyentes morimos, eso es cierto, eso es verdad, eso es algo teológico, pero él en ese camino a Damasco murió. Por eso es que él retoma, mejor dicho, él toma, perdón, cambia su nombre. Simplemente le cambia una letra en el idioma griego y entonces se vuelve Pablo. Cambió. Y por eso no vemos a Pablo hablando de su familia y por eso no vemos a Pablo buscando a su familia. Lo más seguro es que así como sucedió con los creyentes, así como sucedió con los judíos, así como sucedió con los fariseos, la familia de Pablo, que antes era Saulo de Tarso, la familia lo despreció, porque de seguro la familia también era muy celosa de la ley de Moisés.
Pablo no habla de su familia, lo cual en Filipenses diciendo, bueno, esto también lo tengo por basura. De seguro oraba por ellos, esperemos que sean salvados, no lo sabemos, no tenemos idea. Pero lo más seguro es que su familia lo despreció. Y por Cristo Jesús, al tomar el mensaje de Cristo, al tomar la presencia, la persona de Cristo en su vida, todos lo despreciaron, los fariseos, sus amigos, los judíos, todos lo empezaron a perseguir para matarlo. Los cristianos, de quienes ahora él era hermano y era colaborador también, aunque empezó a predicar, lo despreciaron. No acuso a los cristianos de aquel entonces, o sea, tenían razón, podría haber sido un espía nada más en la mente de ellos, pero lo despreciaron de tal modo que al final lo enviaron a Tarso, según lo que dice Lucas, lo que escribe Lucas, y es en Tarso en donde lo va a traer Bernabé para llevárselo a Antioquía de Siria, y es en Antioquía de Siria en donde le llaman cristianos por primera vez. Pero hubo un cambio en Pablo, que no importó lo que le pasara, no importó lo que recibiera, no importó los desprecios, no importó lo que le dijera. Y de hecho, no le importó incluso perder a su familia. Había visto a Dios, había recibido una revelación directa de Dios y de ahí nadie lo podía o lo iba a mover. Pero es muy importante la conversión. Es muy importante ese impasse. No podemos seguir adelante una vida con Cristo y tener nuestra vida pasada de la misma forma. No podemos traer a la vida con Cristo nuestra vida de religión y nuestra vida de obras, de búsqueda de Dios a través de las obras, y tampoco podemos traer a Dios o al mensaje del Señor Jesucristo, unirlo con idolatría. Obviamente eso está en contra de todo. Es por eso que entendemos que la fe católica, aunque tal vez hay alguno con fe, pero entendemos que es completamente condenación. No queda de otra. Y de la misma manera entendemos que los mormones, los testigos de Jehová y todos los demás, aunque no creen en los santos o en la intercesión de María y todo eso, pero de todas maneras, debido a que buscan la salvación por las obras, no conocen al Salvador, no conocen al Señor. Ese es el problema, ese es el problema del evangelismo actual y ese es el problema de la falsa conversión que existe. Una conversión que se basa simplemente en una decisión. Sí, es cierto, hay una decisión. Saulo de Tarso tuvo que tomar una decisión. Saulo de Tarso tuvo que tomar la decisión y él estaba contra la pared, ¿no? Pero él tuvo que tomar una decisión de que el Saulo que iba a salir ya no podía ser el mismo, ya no podía ser igual. No podía tener los mismos pensamientos y no podía hacer las mismas cosas de antes. Ese Saulo que venía camino a Damasco se acabó, se terminó y se murió. Ese es verdaderamente poder de evangelismo. Y es a eso precisamente, y con esto termino, es eso a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Toda la vida de Saulo de Tarso se destruyó en un instante. El Señor Jesucristo la destruyó en un instante por el poder del evangelio que es verdaderamente salvación. No todas las conversiones obviamente van a ser iguales que las del apóstol Pablo cuando era Saulo. Obviamente no es así, pero el Señor anhela que toda conversión pues tenga esas características y que tenga esos principios, y especialmente con nosotros que vivamos esa conversión. Que vivamos esa conversión y esa seguridad de que no podemos seguir haciendo las cosas que antes hacíamos, que no podemos seguir viviendo de la forma que antes vivíamos. Ahora Cristo Jesús está en nuestra vida y por eso nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, nuestra vida está cercana a Dios, ahora somos obedientes al Señor. No podemos ser como los hombres, no podemos ser como los humanos, no podemos vivir como ellos, no podemos actuar de esa forma. Porque nos hemos encontrado al Hijo de Dios. Nos hemos encontrado al hacedor de todo, al creador de todas las cosas. Y Él nos manda que vivamos como Él ha decidido que vivamos.
Seguimos hablando después sobre la salvación por las obras y todo eso que, pues, los religiosos, especialmente los judaizantes, creían mucho, y lo tenemos que aplicar a todas estas religiones que ahora vemos: testigos de Jehová, mormones, católicos, todos ellos, y los que creen, los que creen en el Islam, todos ellos creen en la salvación por las obras, y los principios son los mismos. Los principios son los mismos. Pero al contemplar la salvación de la conversión de Saulo de Tarso, vemos que hay un cambio inmediato. Vemos que hay una transformación inmediata, no digamos después, cuando vino el Espíritu Santo y vinieron las revelaciones y todo lo demás. El cambio empieza por la conversión, y la conversión empieza por la acusación. Tú eres pecador, eres malvado, mereces la condenación eterna. Nosotros merecemos la condenación eterna y estábamos sentenciados a la condenación eterna. Estábamos sentenciados a la condenación eterna.